Pues ¿cómo está, fiscal? ¿Viene de jurídicas? Sí, tuvimos ahí un evento sobre Género, sobre ¿no? género, sí, sobre el aniversario del voto de la mujer. Y pues hay varios asuntos todavía pendientes ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de reelección paridad? Yo creo que se tiene que resolver a favor de paridad, pero a ver qué dicen los tribunales. Luego está el asunto de la feminización de la delincuencia electoral, un poco esto que hemos platicado de Prospera. Sí, lo que me interesa, lo abordaron ahorita y... Algo sí, yo planteé, en mi intervención planteé sobre ese punto, que tenemos en 2017 el 57% de las denuncias con motivo de condicionamiento de programas sociales eran de mujeres de Prospera, pobres, que eran instigadas para ellas condicionar el programa a sus propias compañeras. Sí, que es lo que... Bueno, yo lo había escuchado a usted decirlo en un evento con Clara Hussitman Sí, y todo, ahí en la Roma, claro. Ajá. Que justamente se aprovechan de mujeres de escasos de recursos, pero no tengo entendido si son los gobiernos o los partidos las que las están utilizando. Son las secretarías de desarrollo social, porque el tema ese específico es Prospera. O sea, utilizan a las mujeres para delinquir, básicamente. Entonces, bueno, es un tema que me interesa, no sé si me podría contar más al respecto. Pues, ¿dónde se han concentrado estas investigaciones? Sí, a ver, 2017 fue, te pasaré la información a detalle, pero fue particularmente en el Estado de México, en Veracruz, en Coahuila, recibimos también denuncias de este tipo, y en Chiapas con una variable. En Chiapas las denuncias tenía que ver con que se condicionaba el programa social para que asistieran a mítines y a rendición de informes, un informe de un legislador. Raúl Albores, ¿no? Sí, esa es Roberto Albores. Y estamos con esa investigación, pero el modus operandi, que eso no lo encontramos en 2016, en 2015, es de que sean las mujeres beneficiarias del programa las que empiezan a condicionar los programas sociales a las demás personas. La idea es que necesitamos determinar las carpetas de investigación y las averiguaciones previas, pero nuestra posición ha sido empezar a buscar hacia arriba, es decir, que las mujeres que fueron instigadas para cometer el delito nos digan quiénes fueron los servidores públicos que las obligaron a ello, y ese es el trabajo que estamos desarrollando en este momento. Y por otro lado necesitamos un programa de blindaje electoral muy fuerte para 2018 para evitar que se utilicen programas sociales con fines electorales. Como también lo que hemos platicado tú y yo en alguna ocasión, de que los programas sociales no son logros de los gobiernos, ni prebendas de los partidos, ni canonjillas de los gobiernos, son instrumentos para cumplir derechos sociales establecidos por la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, en esa parte es la que estamos ahorita enfocándonos en las investigaciones, para efecto de determinar cuál es la estructura hacia arriba de servidores públicos involucrados en estos casos. Y en ese caso es muy difícil erradicar estos crímenes, ¿no? Porque es algo ya... O sea, a mí me tocó cuando ocurrió la campaña de Delfina, que eran mítines, iba mucha gente, sobre todo en las zonas más marginadas del Estado de México. O sea, me tocó en El Oro, por ejemplo, que muchas personas se enojaron porque no les llevaban láminas ni les llevaban despensas. Entonces se fueron del mitin enojadas. Querían hasta llevarse la lona o cosas del templete que se las dieran. Entonces es algo que es muy arraigado la cultura política mexicana, o sea, esta cultura clientelar que desde la época de la posrevolución. Entonces no tiene que ver un acompañamiento cultural o hacer este cambio cultural. Sí, necesitamos un blindaje electoral, que es evidentemente de cultura. También necesitamos mejores mecanismos para ir midiendo los programas sociales. Creo que es importante, los acuerdos del INE eran acuerdos importantes, el cancha pareja y el siguiente sobre programas sociales eran importantes. Desafortunadamente el Tribunal Electoral revocó ambos acuerdos, pero creo que la línea que se sigue ahí es la que tenemos que mantener. Uno, que no se muevan los padrones de beneficiarios de los programas sociales ya estando en proceso electoral. Dos, que no haya durante las campañas electorales eventos masivos
de entrega de programas sociales. Yo sería de la idea que desde las precampañas ese tipo de eventos masivos de los gobiernos federal, estatal y municipales se eliminaran para efecto de no generar una condición de inequidad en el proceso electoral. Un tercer tema tiene que ver con las estrategias de distribución. En el Estado de México se hacía a partir de una tarjeta en donde llegaban todos los programas sociales a esa tarjeta, pero esto nos permitía ver que en muchas ocasiones los beneficiarios de los programas sociales se convertían en las estructuras partidistas. Fue en Coahuila, fue en Veracruz, fue en el Estado de México, donde de alguna forma el pago que se realiza, o sea, le realiza digamos una contraprestación a ser representante de casilla de forma económica, pero también se está dando a partir de los programas sociales, y eso es evidentemente utilizar con fines electorales un programa de naturaleza social. Y yo creo que para 2018 tenemos que actuar con absoluta seriedad y responsabilidad, porque si generamos o si se generan condiciones de ejercicio indebido de los recursos públicos, de peculado electoral, de condicionamiento de programas sociales, lo único que vamos a alentar es una polarización social entre los distintos actores políticos. Y por ello creo que es fundamental que todos se sometan al mandato de la ley, y eso incluye, por supuesto, a la federación, a los estados y a los municipios. Justamente va a ser una elección que, o sea, no necesita ser un oráculo para saber que va a ser muy competitiva, muy competida, que quizás sea una situación como en el 2006, que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea del menos de 1%. Entonces, en ese sentido, obviamente también depende de quién gane, pero va a haber acusaciones de que compra de votos, fraude y todo. Entonces, ¿la FEPADE le preocupa esta situación? Sí, a ver, creo que estamos ocupados en generar una estrategia que permita detener y, en la medida de lo posible, erradicar los delitos electorales de cara al proceso de los procesos del año 2018. El primer tema que tenemos enfrente es el condicionamiento de programas sociales, y por tanto necesitamos generar una cultura, un acompañamiento con las Secretarías de Desarrollo Social, y sobre todo el ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos que utilizan los programas sociales con fines electorales. Un segundo tema tiene que ver con el financiamiento ilícito en las campañas electorales. Esto va desde el desvío de recursos, la retención de salarios a los trabajadores, como vimos en Chihuahua, en Coahuila, en Nayarit, en el propio Estado de México, en Texcoco, donde seguimos con las investigaciones abiertas respecto a ello. Todo este tipo de financiamiento del gobierno hacia los partidos políticos es ilegal. Se trata de desvíos de recursos a las campañas electorales que violan la equidad en la contienda electoral. Y habría otra modalidad, el financiamiento ilícito en las campañas electorales, lo que hay que verificar, particularmente en el tema de los candidatos independientes que van a recibir recursos de naturaleza privada para la parte de obtención de las firmas de apoyo ciudadano. En este punto, la labor que estamos trabajando con el INE es, con la Unidad Técnica de Fiscalización, ver las empresas que están siendo dadas de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, para evitar que se trate de empresas fantasma, como tuvimos casos en Quintana Roo y en Nayarit relacionados con el financiamiento ilícito a las campañas electorales. Pero aquí el punto central es cómo evitar la polarización que hemos tenido en otros procesos electorales. Creo que la única salida es el cumplimiento de las reglas por parte de todos, y eso exige a las autoridades, en primer lugar, federales, estatales y municipales, que cumplan con las reglas y que no intervengan de forma ilícita en los procesos electorales. Después de los partidos políticos y de los actores sociales, también lanzo un exhorto para que cumplan los mandatos de la norma y se ajusten a los principios del Estado Constitucional de Derecho. De lo contrario, por supuesto que la Fiscalía desarrollará las investigaciones en contra de cualquier persona por este tipo de conductas que puedan ser violatorias de la normatividad penal electoral. Justo ahorita la FEPADE tiene la orden de aprehensión contra César Duarte, es justamente de la FEPADE. Entonces esto actúa contra funcionarios de todos los niveles. De todos los niveles y de cualquier tipo de casos. Hemos tenido una transformación del tipo de delito.
De 2014, durante los primeros 20 años de la Fiscalía y hasta la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales, el 92% de los asuntos estaban relacionados con la creación del Registro Federal de Electores, pero tenían poco impacto en lo electoral. Hoy en día, para 2017, el 70% de los asuntos están relacionados con compra de voto, condicionamiento de programas sociales, peculado electoral, retención de salarios a trabajadores. Entonces tenemos una modalidad distinta con, por supuesto, sujetos activos distintos. Pero el objetivo central de la Fiscalía es actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y contra cualquier persona, con independencia del cargo que se encuentre detentando. Nosotros iniciaremos las investigaciones correspondientes. En caso de acreditar la participación y la conducta, la participación de la persona y la conducta, ejerceríamos, por supuesto, la acción penal. Sin partido tampoco, no sin importa. partido y sin importar el caso. Tenemos en este momento casos que se están desarrollando en contra de dirigentes y candidatos de varios partidos políticos, de servidores públicos relacionados de todos los niveles, relacionados con varios partidos políticos, y nuestra actuación es ajustada a derecho. Tenemos la investigación de Obedrec como una investigación importante por parte de la Fiscalía. Se ha anunciado que la investigación que tiene la PGR se encuentra ya terminada. Nosotros hemos solicitado la asistencia jurídica internacional a Islas Caimán, Suiza y Brasil, para efecto de tener la información completa respecto a la presunta desvío de recursos públicos a las campañas electorales desde 2010 a 2014, y nosotros seguimos con ese proceso de investigación. En este momento se presentó un juicio de amparo por parte de una de las personas, del señor Lozoya, que promovió un juicio de amparo. Se le concedió para que efecto de que no se ejercite la acción penal en su contra, y se le negó respecto a un oficio y una solicitud que él había formulado. Él había planteado a la Fiscalía que se señalara que se encontraba localizable en la Ciudad de México y que no había una responsabilidad en su contra. En realidad, nosotros no hacemos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. No puedo darte detalles de la carpeta de investigación por el deber de sigilo de la misma, pero sí te puedo comentar lo que se encuentra en el ámbito del juicio de amparo, en donde la FEPADE es autoridad responsable, y bueno, nosotros seguiremos impulsando la investigación para efectos de determinar lo que conforme al derecho corresponde. El escrito que presentó el señor Lozoya, que forma parte del juicio de amparo, planteaba quién era su padre, quién era su madre, cuál había sido su desarrollo personal, y la verdad se acordó en sentido negativo, y eso posibilitó que él acudiera al juicio de amparo para defender su derecho, y se le concedió el amparo solamente respecto a que no se ejercite la acción penal sin que él haya sido impuesto de los autos. Eso, en el momento procesal oportuno, él como el sujeto investigado podrá tener acceso a la carpeta de investigación. Mientras tanto, en este momento estamos integrando para efecto de determinar lo que conforme a derecho corresponda, y con el objetivo de ejercer la acción penal, porque este tipo de casos de una repercusión internacional nos señalan el camino que tenemos que seguir las autoridades electorales, administrativas o de Procuración de Justicia Penal Electoral, para impedir que haya financiamiento ilícito en las campañas electorales, y el caso Obedrec es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces creo que es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas, por lo menos durante esta administración. ¿Y se han encontrado indicios de que haya habido uso electoral de Odebrecht? Tenemos información, y el objetivo, no te puedo dar datos por el deber de sigilo de la carpeta de investigación, pero estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos. ¿Nuestra presión encontrar testimonios que lo...? Estamos en ese trabajo, estamos en ese momento, en esta parte de la investigación, y la idea es, por supuesto, determinar esa carpeta de forma oportuna, y mandar un mensaje de que este tipo de conductas no pueden ser toleradas. Justo lo que decía de Lozoya es
en el foro de la UNAM de la semana pasada que le envió a usted una carta que decía quiénes eran sus familiares, quién era su papá, que fue funcionario con Salinas, dónde estudió y que le pedía que usted saliera a decir públicamente. Forma parte de la carpeta de investigaciones escrito y también del juicio de amparo. Digo, no puedo dar datos en virtud de que se encuentra protegido por el sigilo de la investigación. Sin embargo, pues la FEPADE actúa sin filias ni fobias, sin juicios sumarios, pero sin absoluciones sumarias. Y creo que es importante mandar un mensaje que cualquier persona que se siente intocable no va a tener cobijo en la Fiscalía, sino por el contrario, lo que vamos a hacer es ejercer nuestras facultades de conformidad con lo que establece la ley, para efecto de que las personas que cometan una conducta delictiva sean llevadas ante los tribunales. Entonces, como había dicho, o sea, que no hay impunidad. Que no hay impunidad. ¿Y no se ha sentido presionado por este tipo de actos? Leonel Castillo fue magistrado del Tribunal Electoral, tenía una frase que me gusta mucho, decía, no hay presión si no te dejas presionar. O sea, pero sí coincide que es una presión estar mandando estos mensajes, ¿no? No, yo creo que la FEPADE tiene una solidez institucional que permite hacer frente a cualquier tipo de casos en contra de cualquier tipo de persona, funcionario o exfuncionario, porque al final del día la única forma de que el proceso electoral de 2018 funcione es que todas las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales o de Procuración de Justicia Penal Electoral, hagamos lo que tenemos que hacer a partir de nuestras facultades constitucionales y legales para legitimar el proceso electoral. Y esta es una parte fundamental. No se trata, la democracia parte de las instituciones y las instituciones son el modelo central en el cual se desarrolla el sistema electoral. Sin embargo, para que estas instituciones se encuentren legitimadas frente a la sociedad, tienen que desarrollar las funciones para las cuales fueron diseñadas. En el caso de la FEPADE es investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales. Un poco el pronunciamiento del día de hoy del doctor Raúl Cervantes tiene que ver con ese enfoque, es la necesidad de atacar de forma directa, con eficacia, con eficiencia, delitos de corrupción y delitos electorales, que además, como alguna vez lo hemos comentado, tienen un amplio espacio de vinculación entre ambos tipos de conductas delictivas. La corrupción empieza en las campañas electorales, empieza en la gestación del financiamiento ilícito de las mismas, y es importante que las autoridades actuemos de forma conjunta en un modelo homologado para poder enfrentar este tipo de flagelos de las democracias contemporáneas. El tema del financiamiento ilícito en las campañas no es único de México, no es exclusivo de México, y debemos entender que la forma de enfrentarlo tiene que ser a partir de todas las fortalezas institucionales en el ámbito del INE, pero en el ámbito también del sistema de administración tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en general de todos los espacios que nos permitan determinar con exactitud si existen recursos ilícitos en las campañas electorales. Bueno, justo hoy en Reforma publicamos un informe que llegó al Senado, no sé si leyó la nota, de que organismos internacionales justamente dicen que la tendencia a nivel mundial es ir eliminando el financiamiento privado gradualmente en las campañas. O sea, sí, en la opinión pública sí hay que quitarle el dinero a los partidos y son unos parásitos y no voy a mantener con mis impuestos. Sin embargo, como se ha dicho, ¿no? O sea, fuera más los que no conocen leyes electorales, sistema electoral, historia electoral, pues sí es una salida fácil. Sin embargo, estar ahí, o sea, que se haga una propuesta así agravaría esto, ¿no? Es como decir, ¿para qué como usted decía, para qué prohibir los homicidios y, o sea, de todos modos hay homicidios? Entonces hay que quitarlos, o sea, sería así de absurdo. Sí, a ver, yo lo he planteado en varias ocasiones, el discurso de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos es demagógico, es populista, es irresponsable. Tiene por supuesto una gran acogida dentro de la sociedad. Sin embargo, el problema sería mucho mayor si se elimina el financiamiento público de los partidos políticos. De entrada, por varios elementos. Primero, porque no hay una cultura de aportaciones de los militantes a los partidos políticos, y en realidad el grueso de la militancia en partidos políticos es muy reducida en relación con el número de ciudadanos del país.
Segundo punto, porque esto generaría un incentivo perverso para efecto de que las personas, los funcionarios públicos desviaran recursos a las campañas electorales. Pensemos sobre todo en los ámbitos donde puede haber una reelección a nivel legislativo o a nivel municipal. Tercero, porque sería mucho más complicado generar un modelo de fiscalización de los recursos al no tener claro el origen de los mismos en las campañas electorales. Y cuarto, además, terminaría afectando la equidad en la contienda electoral y el propio desarrollo del sistema constitucional y electoral mexicano. Una de las ventajas de la transición democrática fueron estas sucesivas reformas constitucionales que establecieron mecanismos para tener procesos electorales más equitativos. Y en estos casos creo que uno de los elementos centrales fue el financiamiento público, que permitió que los partidos políticos pudieran competir en términos de una mayor equidad en la contienda electoral desde 1977, pasando por la reforma del 93, que fue muy importante en esa materia, y la reforma de 2014. Lo que se plantea para eliminar los plurinominales o eliminar el financiamiento público de los partidos políticos sería retrotraer el sistema electoral mexicano a la década de los 60 y principios de los 70. La verdad que creo que eso es incompatible con los resultados que obtuvimos de la transición democrática: instituciones electorales autónomas y sistemas de partido político plural. Bueno, un tema relacionado ante la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, porque no solo es, bueno, el INE tal vez es la más desprestigiada en ese sentido, pero todas las instituciones del Estado mexicano están desprestigiadas en mayor o menor medida, ¿no? O sea, es esta impunidad, la corrupción, la falta de un Estado de Derecho es lo que lleva a la sociedad pues, que no crean en las instituciones, las descalifiquen, y pues todos estos logros de la reforma del 77, la reforma del 96, la reforma del 2008, 2014, pues que terminen siendo vacíos. Por ejemplo, la fiscalización 2014, estuvo casos que no sé si haya indicios o no, como lo de OHL en el Estado de México, el financiamiento que ustedes detectaron en Quintana Roo, que se le fue al INE, igual allá de César Duarte. O sea, cómo encontrar el dinero ilícito en las campañas cuando los partidos cada vez encuentran mecanismos más creativos para sortear la ley. O sea, el INE fiscaliza los espectaculares, los monitorea, la propaganda que se reparte en los mítines, las gorras, todo. Sin embargo, las cuentas alternas, los ingresos ilícitos que llega a tener, ¿cómo se puede detectar eso? Sí, bueno, yo lo que primero plantearía es, tenemos un modelo que va a ser sometido a prueba para el año 2018. Por eso estos meses son importantes para generar un sistema, para el caso de la FEPADE, un sistema de blindaje electoral para impedir que se condicionen los programas sociales, en donde se requiere un gran acompañamiento de la sociedad, de la academia, de los medios de comunicación, para estar verificando qué está sucediendo en la entrega de programas sociales a nivel nacional. Y segundo, un programa de despliegues ministeriales que nos permitan tener presencia en campo durante los procesos, precisamente para evitar generar dudas respecto a la calidad de las elecciones. Yo sí he planteado en muchas ocasiones que el problema no está en la casilla. Creo que los ciudadanos llegan, la gente vota, se generan los cómputos, escrutinio y cómputo a nivel casilla, a nivel consejos municipales o consejos distritales, dependiendo del tipo de elección que tengamos, pero el problema está más bien en cómo llegan los votos a las urnas. El problema tiene que ver con el condicionamiento de programas sociales, con la compra de votos, sobre todo en sectores de amplia marginalidad. Y es ahí donde donde se tiene que desarrollar una estrategia para poder verificar que efectivamente los beneficiarios de los programas sociales, por ejemplo Prospera, se encuentran en los municipios de alta marginalidad y no se encuentran en los municipios de mayor desarrollo humano, en virtud de que en esos espacios habrá más grupos, más personas, por supuesto, pero lo importante es que se atienda el objetivo central de los programas de corte social, que es atender a la población que se encuentra en algún nivel de vulnerabilidad. Creo que la legitimidad de las instituciones también tiene que ver con esto, con actuar de forma transparente frente al proceso electoral. Los partidos políticos han generado actividades de naturaleza ilícita para llevar recursos durante las campañas electorales. Veracruz, Chihuahua,
Nayarit, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, son casos donde hemos podido acreditar ese tipo de ejercicios. Sin embargo, creo que la institucionalidad electoral permanece, es decir, tenemos un Instituto Nacional Electoral que tiene una presencia nacional y que puede aglutinar la organización de los comicios a partir de una casilla única y un esquema de vinculación con los institutos electorales locales. Hay tribunales electorales que se encargan de proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos, y podemos estar o no estar a favor de alguna sentencia, pero las sentencias finalmente no se discuten, se acatan. Y en el ámbito de la Procuración de Justicia Penal Electoral, lo que se requiere es un fortalecimiento para efecto de poder desarrollar las funciones de forma concomitante al momento en donde se están cometiendo los delitos electorales. El delito electoral es instantáneo, por ello necesitamos que haya más personal de la Fiscalía para poder enfrentar un proceso electoral como el de 2018. Como hemos platicado en alguna ocasión, la FEPADE somos poco más de 100 ministerios públicos para poder atender el número cada vez mayor de denuncias que se van presentando. Esta estadística que está presentada nos permite ver que del 8 de septiembre al 11 de octubre, es decir, poco más de un mes, se habían iniciado 65 carpetas de investigación. Veracruz y en el Estado de México son los espacios donde un mayor número de carpetas estamos iniciando ya en proceso electoral federal. Como el modelo tiene que ver con, en este momento lo más denunciado es la alteración al Registro Federal de Electores, porque estamos viendo los cambios de domicilio. Sin embargo, peculado electoral o temas de materia de fiscalización de los recursos empiezan a subir. Este tipo de conductas, conforme nos vayamos acercando a las precampañas, a las campañas electorales, va a ser mucho más recurrente la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales que la alteración al registro. Y por incidencia delictiva electoral, Estado de México, Coahuila, Yucatán presentan una incidencia media y Veracruz una incidencia delictiva alta respecto a lo que se está iniciando en este momento. ¿Todavía es la resaca de Duarte o ya es ya son temas nuevos vinculados? Por ejemplo, el día de ayer iniciamos una carpeta de investigación relacionada con despensas de Sedesol que fueron detenidas, eran llevadas a la casa de una funcionaria a nivel municipal y fueron detenidas por las autoridades locales. Al ser competencia federal, nosotros iniciamos la carpeta de investigación y requerimos que nos pusieran a disposición todas las despensas, pero es un tema de programas sociales utilizados con finalidad electoral. En la determinación, la judicialización, hemos judicializado 13 carpetas en lo que va de este periodo, no necesariamente vinculadas con el proceso electoral, eran investigaciones que ya tenía la Fiscalía, y en el sistema tradicional hemos consignado en lo que va del proceso electoral 54 averiguaciones previas, nos han librado 28 órdenes de aprehensión, se han implementado 24 y se nos han dictado 16 sentencias condenatorias en este lapso. Aquí vendría la parte de prevención del delito y nuestros sistemas de atención ciudadana, que te dejo esta información. ¿Qué implica esto? Que vamos iniciando el proceso electoral y se va incrementando el número de denuncias por la comisión de delitos electorales. Creemos que es importante que la federación, los estados, los municipios, por supuesto los servidores públicos, los partidos políticos cumplan con la ley para efecto de que no tengamos problemas de legitimidad de cara al 2018. Y bueno, ¿qué opina usted de esto que se utiliza las mujeres, básicamente mujeres pobres, para delinquir en un país donde la violencia machista es un acto cobarde de los servidores públicos que utilizan a las mujeres vocales beneficiarias de Prospera para efecto de que ellas condicionen los programas sociales al resto de sus compañeras? Es un modelo que finalmente victimiza a las mujeres en virtud de que se trata de mujeres que son mujeres pobres, en ocasiones indígenas, y esa es una triple discriminación que en el marco del clientelismo que ha generado la cultura política mexicana son utilizadas para efecto de condicionar los programas sociales para que se vote por determinados partidos. Este es un tema que vincula a todos los partidos políticos dependiendo del espacio geográfico donde se encuentren.
Las denuncias en contra del PAN, por ejemplo, se dan en Puebla, en el Estado de México en contra del PRI, en Chiapas en contra del Partido Verde Ecologista, va a depender en la delegación Coyoacán en favor del PRD, entonces va a depender del espacio geográfico donde estemos. El programa social va a ser utilizado para buscar fines electorales hacia el partido político que ejerza el poder. Creo que es muy importante que podamos ir caminando en blindar todos los programas sociales de cara al proceso electoral, y la mejor forma es ejerciendo la acción penal en contra de los servidores públicos responsables de estas operaciones. Tiene que ver con eso que mencionaba, ¿no? Que entre más poder tiene un partido, más se presta estas denuncias por abuso y peculado. Desvío, peculado electoral, financiamiento a las campañas electorales, retención de aportaciones a los trabajadores, para efecto de tener mejores condiciones de competencia en el proceso electoral. Pero eso viola la equidad en la contienda y viola la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Y tengo que es un problema, como usted mismo lo ha dicho, transversal, ¿no? O sea, Texcoco, Morena, en Torreón creo que el PAN, En Torreón el PRI, en Saltillo el PAN, por ejemplo. Torreón el PRI y Saltillo, o sea, que ha sido un problema transversal, y es lo que le decía un poco de cuando es algo tan cultural, porque esto de la retención de salarios, por ejemplo, cuando fuera a las campañas del Estado de México, pues un tío que trabaja aquí en el gobierno de la universidad, en el PRD, decía, es que en el PRD siempre nos han hecho eso y se nos hace natural. O sea, ¿cómo erradicar eso? Bueno, ya se encuentra tipificado, y creo que la única forma de erradicarlo es ejerciendo la acción penal en contra de los funcionarios públicos que hayan retenido salarios a los trabajadores en cualquier parte de la República donde esto se haya presentado. Y bueno, ¿y cómo mandar ese mensaje de que no va a haber impunidad? O sea, cuando por ejemplo, si se resuelven estas cosas, aunque tal vez no haya nada, aunque sean encontrados inocentes, la ciudadanía de facto cree que ya es culpable. Por ejemplo, el caso Odebrecht, el caso UHL, por ejemplo, en el Estado de México, que no sé si ustedes lo están investigando, pero, o sea, si no encuentran nada, la ciudadanía de todos modos va a irse. Es que la FEPADE está protegiendo, la FEPADE está mandando este mensaje de impunidad, sí, el PRI ya les tiró línea, o el gobierno, el partido que sea. A ver, dos temas importantes. Uno, que creo que es necesario que partamos de un diagnóstico claro respecto a los problemas que tiene el país y respecto a los problemas que tendremos en 2018. Por ello, el INE y la FEPADE estamos trabajando de forma conjunta para tener, digamos, un diagnóstico claro de los problemas, desde la alteración al Registro Federal de Electores, el financiamiento, el acondicionamiento de programas sociales, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, etcétera. Lo que creo que es incorrecto es generar discursos autocomplacientes que señalen que el proceso electoral y todo el sistema electoral funciona a la perfección, cuando encontramos que existen este tipo de conductas que es importante erradicar, por supuesto, prevenir, investigar y perseguir. Respecto a tu pregunta en específico, te diría, la única forma de que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones es que cumplan pues, con sus facultades, como decía hace un momento, y en el caso específico, la única forma para poder generar confianza en la ciudadanía de que se va a combatir la corrupción, la impunidad o los delitos electorales es ejerciendo la acción penal en contra de las personas que resulten responsables, particularmente las personas que se sienten intocables por las condiciones del propio sistema. Es importante recordar que no solamente la FEPADE, sino el PGR ha ejercido la acción penal contra varios exgobernadores en fechas recientes, que está investigando a funcionarios públicos de primer nivel en la federación, en las entidades federativas, y que se está ejerciendo la acción penal en contra de personas de todas las ideologías y corrientes políticas, desde Eva Cadena con candidata Morena hasta gente vinculada con el PRI o con el Partido Verde Ecologista en Chiapas. Creo que el objetivo central es eso. La única forma de mejorar la calidad por parte de la FEPADE es generar un sistema de procuración de justicia que sea eficaz y eficiente, y que se traduzca en el ejercicio de la acción penal para efecto de que quede muy claro ante la ciudadanía que no se van a tolerar conductas de corrupción o delitos electorales de cara a los comicios de 2018. Y además a nadie nos conviene. A nadie, si algún político o algún servidor público piensa que desviando recursos o condicionando el programa social va a tener mejores resultados, la verdad es que no se está dando cuenta de la magnitud del problema, del hartazgo de la ciudadanía por el condicionamiento de programas sociales, y no se está dando cuenta del impacto negativo que genera
en una percepción de corrupción dentro de la ciudadanía. Entonces creo que lo que tenemos que apostar es a un llamado por el cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho, y en el caso de la FEPADE sí desarrollar un programa de blindaje electoral, pero sobre todo ejercer la acción penal en contra de pues las personas, sobre todo servidores públicos, sobre todo dirigentes partidistas o candidatos que han vulnerado la confianza ciudadana cometiendo conductas ilícitas durante las elecciones. Y bueno, en este caso también está el miedo, ¿no?, de que siempre se da el carpetazo. ¿La FEPADE tiene como una fecha límite para resolver estos casos polémicos? No, no hay fecha límite, también hay que decirlo que estamos, sin embargo, por supuesto que la idea es poder determinar todos los casos relevantes de 2017, por ejemplo, antes de que termine el año. Ahora, cada caso clínico es distinto y requiere pues, de pruebas. El estándar probatorio en materia penal es mucho más alto que el que tiene la justicia electoral ordinaria ante el Tribunal Electoral. Nosotros tenemos que acreditar la participación, no solamente el hecho, sino también la participación de personas físicas en ese procedimiento, lo cual nos lleva a tener pues, la necesidad de generar dictámenes periciales, peritajes de audio, de video, de voz, grafoscópicos, entrevistas con las personas que tuvieron conocimiento directo de los hechos, inspecciones ministeriales. Es decir, nos obliga a que cada carpeta de investigación tiene que ir perfectamente estructurada para efecto de que los jueces nos vinculen a proceso a las personas, que es lo que antes denominamos el auto de formal prisión. En lo que va del año 2017 nos han librado 238 órdenes de aprehensión, se han cumplimentado 217, tenemos 116 sentencias, y en el nuevo sistema nuestro nivel de efectividad en el sistema tradicional es del 85% con sentencias condenatorias. En el nuevo sistema estamos logrando la vinculación a proceso de prácticamente todos los casos. De las 119 judicializaciones, solamente 8 nos determinaron como incompetencia. El resto de los casos se ha logrado la vinculación a proceso y se ha seguido, o estamos en espera de que se desarrolle la audiencia inicial. Esto nos permite, pero es importante darle el mensaje a la ciudadanía de que las conductas que se denuncian están siendo investigadas. A veces dependemos, la asistencia jurídica internacional, dependeremos en el caso de Odebrecht de la información que nos mande Suiza, Brasil o las Islas Caimán. Así pusieron la lupa sobre estas cuentas. Exactamente. Y tenemos otras investigaciones que están pendientes respecto a asistencia jurídica internacional, por ejemplo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, ¿El caso de Odebrecht? No, esto tiene que ver con otro tipo de casos. Por ejemplo, los listados nominales de electores que aparecieron de varios estados de la República, e inclusive el nacional, que aparecieron, y el Partido Revolucionario Institucional también. Es decir, tenemos varios casos que vinculan a varias fuerzas políticas con uso ilícito de los listados nominales de electores que aparecen en internet, en la red. Creo que el punto central es combatir a la impunidad, combatir la corrupción, poder visibilizar los modus operandi para efecto que la ciudadanía sepa cuáles son los mecanismos de operación de este tipo de personas que generan empresas fantasmas, que retienen los salarios, que condicionan los programas sociales, para efecto de que puedan ser más fácilmente denunciables ante la Fiscalía y que los asuntos lleven en un tiempo mucho más corto, lleguen a las instancias jurisdiccionales para efecto de que se sancionen los probables partícipes de este tipo de conductas. Y la autonomía de la FEPADE no está comprometida en ese sentido porque, o sea, que la FEPADE sí ha actuado contra todos los partidos, pero la Procuraduría General de la República, bueno, hasta hoy todavía pues dependía de Cervantes, que es vinculado al PRI, cercano a Peña. No afecta esto a las investigaciones porque, por ejemplo, había inquietudes de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, que al estar Cervantes en la Procuraduría, que también fue partícipe de la campaña de Peña, pues hubo un conflicto de interés con lo de Lozoya, no solo por lo de Odebrecht, pero no solo en el apartado electoral que se investiga, sino en todo lo que la PGR lleva hacia él. O sea, no hay este conflicto. A ver, Raúl Cervantes ha sido una persona muy respetuosa con la autonomía de la FEPADE. Yo lamento honestamente el hecho de que él haya presentado su renuncia, en virtud de que yo vi en él un hombre con visión de Estado,
que dejó operar a la FEPADE en el ámbito de su competencia y que inclusive apoyó a la Fiscalía para obtener, por ejemplo, mayor número de policías y peritos para poder enfrentar los procesos electorales de 2017 y, por supuesto, para enfrentar lo que viene en 2018. Es un hombre con visión de Estado, siempre respetó la autonomía de la FEPADE y el punto central para nosotros a partir de este momento es seguir ejerciendo con absoluta autonomía las facultades a las que nos establece la Constitución y la ley. Por algo muy sencillo, la PGR va a transitar, yo no sé si en un mes, en un año o en un lustro, va a transitar a ser Fiscalía General de la República. Esto implica un órgano constitucional autónomo no dependiente de ningún poder. También la FEPADE forma parte del trípode electoral. Somos mitad función de procuración de justicia y somos mitad un órgano electoral. Por tanto, debemos de actuar de forma autónoma, imparcial, independiente, con independencia de que estemos sectorizados a la PGR, que en este momento forma parte del Ejecutivo Federal. Puedes ver que aquí no hay fotografías por un simple mensaje que creo que es importante que se lance. Nosotros actuamos con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y nuestro objetivo es generar confianza o generar mejores condiciones, mejores garantías para el proceso electoral. La única forma de hacerlo en el caso de nosotros es evidentemente, como decía hace un momento, ejerciendo la acción penal en contra de cualquier persona cuando lo tengamos acreditado que ha cometido una conducta delictiva. Una duda, ¿ustedes se apoyan en la unidad de inteligencia financiera? Por ejemplo, para esto investigar las cuentas de bancarias, el dinero que entra tanto aquí en México como en el extranjero, ¿cómo las hacen ustedes? Trabajamos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Tributaria para temas específicos de empresas fantasma, con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, particularmente con la Comisión de Fiscalización, y ahí con el doctor Ciro Murayama hay mucho contacto por los asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y nos falta todavía generar una herramienta institucional que permita tener los datos de la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, trabajamos con CEIDO, trabajamos con temas en donde hay vinculación entre delincuencia organizada y temas vinculados con lo electoral, y en el caso específico de temas financieros, que se ha convertido como en el punto central de las investigaciones de la Fiscalía. Sí, hemos contado con el respaldo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales para toda la asistencia jurídica internacional y con el Procurador General de la República para el trabajo interinstitucional. Creo que es importante que se siga trabajando en esta lógica y que podamos comunicarle a la ciudadanía que los esfuerzos institucionales, por lo menos en lo que corresponde a INE y FEPADE, que hemos trabajado de la mano para este proceso 2018, están encaminados a generar las mejores condiciones de equidad y de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos para que el proceso de 2018 no tenga vicios de legitimidad y que nadie pueda dudar sobre la legalidad y legitimidad de los comicios. Para ello, evidentemente, tenemos que trabajar de forma coordinada, tenemos que dar resultados y enfrentar cualquier tipo de obstáculo que se presente durante el proceso electoral de forma coordinada y específicamente combatiendo la corrupción, la impunidad y las violaciones al Estado constitucional de derecho. Ok, pues muchas gracias, fiscal. Oigan, nada más una duda. Sobre Lozoya no hay ejercicio, no va a haber ejercer acción penal. Todavía estamos en proceso de investigación. Yo necesito la información que me tiene que mandar, particularmente Brasil. Pero okay. Suiza también sí, esa información para nosotros va a ser muy valiosa. ¿Y como cuándo saldrá la investigación? Prefiero no comprometer fecha, pero sí, a ver, es uno de los temas de mayor prioridad de la FEPADE. Ok. Oiga, y sobre lo de las mujeres, ¿me podría pasar unos datos de cómo está? Sí, ahorita vamos con Toño. Lo tiene Marco Chávez. Yo se lo pido y te la mando. Nada más concreto.